bienvenidos a la charla sobre artritis reumatoidea. En el mes de las enfermedades reumáticas es importante que hablemos de estas enfermedades para concientizar a la población y llegar al diagnóstico temprano. La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica autoinmune de causa desconocida que genera inflamación y dolor en las articulaciones, entre otros síntomas. Este dolor suele presentarse a nivel local o sistémico y es uno de los principales motivos de consulta médica. Es muy importante que la gente conozca que la especialidad que se ocupa del diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad autoinmune es la reumatología. Por eso es importante que puedan acceder a la especialidad ante la aparición de estos síntomas que generalmente van acompañados de dificultad a la mañana al levantarse, esto se llama rigidez, fatiga y en ocasiones fiebre. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad afecta entre el 1 y el 1,5% de la población mundial y se presenta en edad joven, al contrario de lo que habitualmente se piensa, y afecta a más mujeres que a hombres. Es una enfermedad que impacta fuertemente sobre los modos de hacer las cosas, las tareas cotidianas, altera las funciones y dificulta las rutinas que uno habitualmente realiza casi de manera automática, como peinarse, lavarse los dientes, atarse los cordones de las zapatillas. Todo esto se puede ir dando de manera progresiva y se sostiene en el tiempo. Por eso se habla de que es una enfermedad crónica y que va deteriorando la calidad de vida de los pacientes. Muchas veces las personas se sienten incomprendidas por su familia, por sus amigos, por el entorno laboral y paulatinamente tienden a aislarse. Las características propias de cómo se presenta la enfermedad y cómo va evolucionando la artritis suponen factores de estrés para la persona, una carga emocional adicional a la hora de realizar estas tareas que hablamos, ¿no? Lo que refiere a la vida cotidiana. Y genera también emociones como enojo, irritabilidad, tristeza, depresión, vergüenza, frustración. Bueno, frente a este escenario puntual tan atípico que estamos viviendo de aislamiento sanitario, que supone toda la amenaza de la pandemia desde los inicios de marzo, desde los inicios ya de este año, se observó cómo estas emociones se fueron intensificando en la población general y especialmente en los pacientes con dolor crónico, de la mano de cambios también en las rutinas que generalmente ordenan la vida cotidiana y eran aliados del bienestar en la evolución de la enfermedad, como por ejemplo realizar actividad física, participar de redes de apoyo, ¿no? Tener cercanía con los vínculos afectivos. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de estrés? Fundamentalmente porque el estrés es una respuesta natural del organismo a una situación amenazante o de peligro. Y frente a esta situación, lo amenazante del COVID, el riesgo del contagio, el miedo que esto genera, supone un factor de estrés tan importante y sostenido en el tiempo que genera malestares y se van promoviendo condiciones para el desarrollo de enfermedades psicosomáticas. O en el caso, por ejemplo, cuando hay una enfermedad presente como la artritis reumatoidea, puede intensificar los síntomas esta situación. Se puede percibir el dolor de manera más exacerbada y puede bajar también ese umbral de tolerancia al dolor. Frente a todo esto, mi recomendación es que se realice un tratamiento psicológico de la mano del tratamiento médico-farmacológico. Los síntomas, ansiedad, depresión, insomnio, son muy frecuentes en estos pacientes y es fundamental poder tratarlos, a la vez que los psicólogos acompañamos el proceso de asimilación y aceptación de esta enfermedad. Trabajamos con la palabra desde los inicios de la incertidumbre, ¿no? De este primer momento de la enfermedad donde no se sabe, ¿no? No tiene nombre todo eso que empieza a molestar y a doler en el cuerpo. Luego se puede llegar a un diagnóstico y en la evolución,
¿no? También acompañamos. Y todo esto despierta miedos, creencias, ¿no? Angustias, que se manifiestan en cada etapa, que como les mencionaba, tiene la asimilación o el desarrollo de la enfermedad. Por otra parte, consideramos también la historia subjetiva individual del paciente, ¿sí? No dejamos de tener presente esta cuestión, y también el impacto en los familiares, en el trabajo, en la vida afectiva en general del paciente. Es importante que la persona pueda hablar. Muchas veces aparece la palabra a partir del dolor, de lo que siente o puede expresar emocionalmente, para habilitar otra modalidad en el discurso, ya que muchas veces en estas enfermedades la lesión orgánica o la afectación física en el cuerpo aparece como expresión, aparece como discurso. El desafío entonces en este momento particular es poder restablecer algo de esas rutinas, de esas normas o reglas que regían la vida cotidiana, y los rituales que también son necesarios para todos los seres humanos, intentar de alguna manera restablecer o adaptarnos a esta nueva modalidad. La tecnología, por suerte, en este punto vino a darnos una mano a través de generar otras herramientas y otras modalidades, como la psicoeducación, charlas y talleres, ¿no? Para poder llegar a la población, en este caso, ayudar a las personas con dolor crónico. Desde el punto de vista asistencial, el contacto por videollamada y la atención online son herramientas de ayuda muy importantes, aunque no reemplazan lo presencial. De alguna manera vinieron a soslayar esta situación. Lo que sí es muy importante es continuar con el tratamiento y el contacto con el equipo de salud, ¿sí? Es fundamental para generar espacios de bienestar también, actividades de meditación y conciencia plena, prácticas de tai chi, y desarrollar nuevos recursos relacionados tal vez con la música, con el arte, con pasatiempos, según los gustos de cada uno, ¿sí? Trabajar entonces también en un espacio terapéutico promueve nuevos modelos de adaptación y afrontamiento a toda la situación de estrés que supone la enfermedad y al aislamiento en particular por la situación de pandemia, ¿sí? De esta manera se generan adaptaciones más saludables para el paciente. Bueno, espero que les haya gustado la charla, que los ayude a conocer un poco más acerca de esta enfermedad. Y ahora vamos a responder algunas preguntas que surgieron. El estrés, como les comenté en la charla, es un estado de alerta que prepara al cuerpo para responder ante un peligro, es una defensa del organismo. Cuando este estado de tensión se sostiene en el tiempo, como es en el caso de los pacientes con enfermedades crónicas, o frente a situaciones de peligro que se prolongan también en el tiempo, como el caso de la pandemia por COVID y el temor al contagio, suelen intensificarse los síntomas si no se está atento a mantener o desarrollar conductas saludables que favorezcan el bienestar, y también trabajar sobre todo los miedos o las ideas, los pensamientos que se vayan generando en relación a la situación, ¿no? Que se vayan como dando interpretaciones en la situación. El estrés entonces está relacionado también directamente con el dolor, e incluso la experiencia clínica denota la influencia de situaciones de estrés en los inicios de la enfermedad y también en la evolución, ¿sí? Muchos pacientes comentan algunas situaciones traumáticas o de estrés muy significativas cuando surgieron los síntomas, por eso hablamos también de cierto gatillo o cierta influencia del estrés en esos momentos y en los brotes también. Por eso, podríamos decir que sí, que el estrés afecta a las personas con artritis.
Bueno, la artritis, como venimos diciendo, supone una nueva condición que impacta en la calidad de vida y significa para la persona que la experimenta un factor de estrés adicional a los factores externos, ¿no? Los que pueden estar relacionados con el contexto, con el trabajo, con el entorno en general. Entonces, estas personas que tienden a experimentar ya frustración, sentimiento de soledad, miedo y tristeza, se va, digamos, de alguna manera intensificando todo esto en un escenario como el que se está dando en este momento, ¿no? Y además, sumado a eso, los temores o aquellos que se hayan enfermado o el temor por la propia salud, ¿no? Aquellos que hayan perdido un ser querido, un trabajo, un ingreso económico. Lo que es muy importante es que el aislamiento físico no represente la falta de socialización. Eso es lo primordial, ¿no? Y que de alguna manera, frente a lo que está dado como condición que no se puede como manejar o controlar, sí cada uno pueda sostener los vínculos afectivos y actividades que le den bienestar para seguir transitando esta cotidianeidad que nos toca, ¿no? Bueno, depende qué se entienda por prevención. Porque, sentir malestar, enojo, frustración, angustia frente al diagnóstico de artritis o al dolor que provoca la artritis es casi inevitable, ¿no? Es normal. Pero bueno, cada uno experimenta las emociones según su personalidad y, como les decía, es normal que así sea. Sobre lo cual sí podemos trabajar y prevenir, si se quiere, o sea, prevenir al menos que empeoren la experiencia de la enfermedad, es en cómo tramitar esas emociones, en el modo tal vez de hacerlas visibles, de expresarlas, junto también a las ideas relacionadas, a las fantasías, a las proyecciones que eso implique, ¿no? Lo importante es que el objetivo del tratamiento psicológico es trabajar sobre todo ese impacto. Bueno, otra de las preguntas es cómo se puede ayudar a alguien que tiene artritis reumatoidea. Bueno, en primer lugar, no juzgarlo, ¿no? Mediante la comprensión, la comunicación, la empatía, ¿no? Es muy importante acá la confianza con el equipo de salud, con la familia, con los amigos e incluso otras personas que padecen la misma enfermedad, ¿no? Esto es fundamental. El dolor además es invisible, ¿no? No es de repente una fractura que se ve en una placa, por ejemplo. Entonces muchas veces los pacientes se sienten incomprendidos o no les creen, ¿no? O al menos ellos identifican que no les creen. Entonces acá es muy importante también esto del tratamiento psicológico para promover todas estas ayudas, ¿no? Bueno, el dolor crónico, es algo que llegó o llega al momento del diagnóstico, de contraer la enfermedad, llega para quedarse, ¿no? Entonces, como tal, nosotros los psicólogos hablamos de un proceso de duelo, ¿no? Que implica asimilar o llegar a la etapa de aceptación de la enfermedad y de convivir con el dolor crónico. Duelo en tanto, pérdida de algunas funciones y, como decía, aceptación de cambios también en la calidad de vida, ¿no? Esto es un proceso psíquico, es un proceso que también lleva tiempo, que hay que permitírselo, ¿no? Y que también conocer de la enfermedad y del tratamiento es muy importante, que de alguna manera permite manejar las crisis de dolor de manera, más conveniente para la persona. Y además da como una sensación de cierto control frente a la impotencia que genera la enfermedad, ¿sí? Lo importante es no dejar de hacer, ¿no? No dejar de hacer todo, sino adaptar las actividades a la nueva condición, ¿no? A ciertas limitaciones
tal vez a los momentos del día que mejor se sienten, o pidiendo ayuda a la familia o a las personas con las que uno vive, ¿no? Bajando también las exigencias propias y por sobre todas las cosas cuidando el propio cuerpo como parte de un todo íntegro que somos, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido útil y bueno, y hayan podido conocer un poco más acerca de esta enfermedad, y les mando un beso.